Comenzamos ya a grabar automáticamente. Pues bien, muy buenas noches amigos de Radio Latino 2. Para nosotros siempre un gusto el tenerles a ustedes aquí en esta su emisora por internet. Estamos nosotros aquí en Brooklyn, New York, al servicio de todos ustedes. Tengo que recordarles que en esta semana hubo una gran actividad aquí en la ciudad de Nueva York, tanto por una gran dirigente como es de Lula, la señora Silvia Mata, en un programa que tuvo aquí en la ciudad, en la 14 calle, 21 calle, y entre la sexta y la séptima estuvimos ahí presentes, así es que tuvimos esa actividad en días pasados. Así es que vamos a comentar todo eso. También estuvimos en una actividad de las cámaras de comercio de aquí de la ciudad de Nueva York, de lo que se trata de la comunidad latina, donde que también fue galardonado y reconocido el trabajo del señor cónsul Jorge López, ¿no? Por parte de estas cámaras. Así es que todo esto y mucho más vamos a estar conversando con ustedes. El día de hoy estoy usando lentes, pero bueno, son solamente para las letras pequeñas. Vamos a ver si no hacemos tanto uso de los lentes. Pero bien, quiero comentarles qué es lo que tenemos para el programa del día de hoy, que va a estar muy, muy interesante con todos los temas que vamos a tratar. En primer lugar, les tengo que decir que uno de los temas a tratarse va a ser algo que el día de ayer en medio de una conversación pues estuvimos tratando, y me llamó la atención la forma en la que se dijo algunas palabras. Entonces digo, bien, vamos a tratar de que nosotros pongamos un poco más de fondo. ¿Qué es lo que significa todo esto, ¿no? Así es que vamos a tratar tres temas exclusivamente. Tres temas que espero que sea del gusto y del agrado de cada uno de ustedes. Bien, el primer tema, la dependencia en todas sus formas, ¿es positiva o negativa? Hablamos de dependencia en el sentido de que cuando una persona no hace su máximo esfuerzo y obviamente tiene que depender de un gobierno, de una familia, para poder salir adelante. Entonces, ese tipo de dependencia ayuda porque muchas de las veces dicen solo sirven para pedir. Esa es una palabra que me ha quedado un poco grabada. Dice, sirven para pedir. Entonces, de esta misma forma, queremos saber si los líderes, este es el segundo tema, los líderes que con el pasar del tiempo van demostrando sus verdaderas intenciones, porque hay líderes que dicen una cosa y que supuestamente van a trabajar por la comunidad, supuestamente son las guías a seguir, y resulta que muchas veces están más perdidos que cualquier ciudadano común y corriente, siendo que ellos son los portavoces de un grupo de personas. Entonces, ¿qué clase de líderes son? Esa sería una de las tantas preguntas, y esperamos que algunos de nuestros radioescuchas nos pueda informar o nos pueda ayudar en estos temas que estamos tratando. La comunidad latina tiene información para desarrollarse en una forma emprendedora en la ciudad de Nueva York. Es de las cosas que he venido viendo entre lo que pasó el día martes noche y el día miércoles noche. Si algunos tienen algunas cosas que aportar, les agradecería que nos llamen al 1917-697-6427 para tratar estos temas, porque muchos compatriotas, pues creo que o latinos americanos
supuestamente trabajan como líderes, tienen la información de líderes, pero son realmente ellos los portavoces de la comunidad, son realmente ellos los que defienden los derechos de la comunidad. Esa parte es lo que realmente quisiera saber. No sé si Luis ya está listo para poder conversar con él y darle un saludo, porque creo que llegaron un grupo de jóvenes alcohólicos. Un minuto, por favor. ¿Aló? Un minuto. Se escuchan, también sigue colombianos, algunas personas de El Salvador y otros países hermanos. Con todos ellos, muy buenas noches, que Dios les esté bendiciendo lo que tiene cada día de su vida, que es una parte importante en la vida del ser humano. Y como decía este bueno, sí es verdad, o sea, hay líderes y líderes, o sea, hay líderes que definitivamente son desinteresados y trabajan para la comunidad, que quieren ver a su comunidad, a lo mejor como ellos, triunfando, saliendo adelante, algunos tratando de que los otros gocen de pronto de lo que ellos no están gozando, pero que ven que algún miembro de la comunidad puede hacerlo. Y los líderes que solamente sonríen, gritan, retan, hacen de todo por llamar la atención, pero no es en sí un fondo específico de colaboración a la comunidad, sino por un interés personal. Muchos utilizan técnicas donde va el insulto, el escándalo, ¿verdad? Y a veces se echa la culpa a los periodistas o a los informadores, pero verdaderamente dan ellos pie para esto, porque es la forma que ellos han aprendido a hacer publicidad o a hacerse ver en el mercado. Entonces todas esas situaciones uno debe de analizar. Y bueno, como les dije yo internamente, bueno, no creo que solamente son los líderes los culpables de todo esto. Bueno, creo que ahí en este tema estamos un poquito con ideas distintas, ¿no? Pero yo sí sigo de que el ciudadano, nosotros somos incuriones, bueno, no incuriones, copartícipes de todas las situaciones negativas que está pasando a través del gobierno, y a veces coautores también de las cosas positivas, ¿no? Hay que decir, o sea, es 50-50, yo pienso. ¿Por qué digo esto? Porque generalmente nosotros somos los que elegimos nuestros gobernantes. Entonces yo creo que debemos de ser un poco más responsables en averiguar, sacar información, ir a dar un voto consciente, no un voto que me cae bien porque tiene una buena mirada, una buena sonrisa, no es que es el único que dice las cosas claras. A veces dicen las cosas claras a medias, ¿no? Porque bueno, insultan, denigran al oponente, pero no, eso no significa que esté diciendo toda la verdad, porque hay algo oculto para que esta persona también haga lo mismo, o sea, interés personal, quiere hacer un figuretti, o sea, hay razones interesantes. Y nosotros como pueblo debemos de aprender a aceptar nuestra responsabilidad también. O sea, como usted dijo hace un rato, hay personas que dicen que este grupo de ciudadanos solamente se dedican a pedir, y en verdad creo que tienen mucha razón, porque realmente nosotros tenemos una mentalidad donde solamente nos dedicamos a pedir, o sea, que por qué no hace este gobierno, por qué no hace aquello, lo demás allá. Pero cuando nos podemos aceptar, ¿qué hacemos nosotros con nuestro gobierno? ¿Qué hacemos nosotros con nuestro país? Ese es el punto, Luis, y por eso me gustaría tratar el punto número 1, que dice la diferencia en todas sus formas, positiva o negativa. ¿Por qué la dependencia de la gente muchas de las veces se ha vuelto un círculo vicioso? ¿Entiende? Porque le voy a poner 2 ejemplos. Una, a veces la familia tiene una abuelita con mucho dinero. Todo el mundo le cuida a la abuelita. Deja de trabajar, no produce y se vuelve dependiente de esa pobre anciana que ha heredado una gran cantidad de dinero y es la que mantiene a toda esa familia. Pero ¿qué pasa? Que cuando esa anciana deja de existir, se devoran todo lo que hay y como nunca aprendieron a producir, sino siempre fueron dependientes, quedan peor que al principio. Entonces, este mismo ejemplo llevado y eso es una vida real para mucha gente, pero esto llevado a un problema de dependencia de los ciudadanos, ¿no? Tenemos aquí grandes ejemplos y que a veces se vuelve un círculo vicioso la dependencia de cierta gente a no trabajar y a vivir de otras formas. Entonces, en nuestro país
también hay este inconveniente. Y el día de ayer, pues tenía una sorpresa cuando conversaba con alguien y yo comentaba que se necesitaba trabajar con la comunidad, se necesitaba buscar formas, pero decía, lo que pasa es que están mal acostumbrados a pedir y a pedir y a pedir. O sea, crearon una fuente de dependencia durante tantos años, que en este momento, en este gobierno no es la excepción, pero se incrementó más la dependencia en todas sus formas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esos son hábitos, y hábitos lamentablemente no podemos decir ciencia cierta cuándo comenzó esta situación y tampoco podemos echar la culpa al actual gobierno. Oh, no, 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 no. Ha sido una tendencia cultural en nuestro país, lamentablemente. Usted me hizo acordar ahorita, yo trabajaba ayudando a un programa de voluntariado en Ecuador, justamente se llama todavía Rostro de Cristo. Y recuerdo que uno de los amigos, o sea, bueno, ya regresó a los Estados Unidos, entonces cuando fue a visitarnos, él me dice, yo no creí que ella estaba regresando a Ecuador. Yo me vine a dar cuenta que estaba regresando a Ecuador cuando me paré en la fila y me comenzaron a empujar. ¿No? Entonces, ¿y por qué me acordé de eso? Porque también me acordé de nuestro Señor, que más parece Tres Patines ya, que todo mete a la manita, el señor Fabricio Correa, el nombre y apellido, porque cada vez que hay un problema, se dice, no, la compañía y mi mamita. Entonces yo a veces digo, ya esto se parece a Tres Patines, una tremenda corte. Pero algo que él decía cuando se comenzó a distraer a la gente por el asunto del caso del Gran Hermano, en donde se descubrió pues, que había contratos millonarios, y ya sea a la prensa, porque no puede decir el señor Correa que él fue el que denunció esto, es más aún, al principio defendió, hasta que después dijo, pues sí, es algo ilegal y por eso he ordenado la suspensión inmediata de los contratos. Claro. Pero algo que Mauricio Correa decía, y era verdad, dice, el ecuatoriano en menos de 4 horas se compone, o sea, pierde todos los malos hábitos. Entonces, cuando el periodista le pregunta a él, le dice, ¿y por qué? ¿No te has dado cuenta? Dice, que cuando un ecuatoriano sube al avión y se va a los Estados Unidos, maneja bien, espera en la fila, no insulta, es todo un caballero y solamente necesita 4 horas para reeducarse. Entonces yo poniéndome a pensar y viendo la situación, es verdad lo que él dice. Pero es porque nosotros no queremos, o a lo mejor porque nos sentimos en casa, queremos hacer todo lo que nos da, como decía nuestro querido el loco, lo que me da la relagada gana, ¿no? ¿Verdad? No sé, yo creo que esa era la frase que él utilizaba. Pero tenemos que poner, en nuestra casa también nosotros tenemos que poner reglas y normas. O sea, porque si nosotros no nos respetamos a nosotros mismos, ¿quién nos va a respetar? Nadie, absolutamente nadie. Y peor ahora que la política internacional de Ecuador, o sea, no está siendo bien llevada. Y si el señor Correa en un momento me lleva a escuchar o alguien me dice, pues sí, lo siento, pero es la verdad. O sea, nosotros no podemos decir que vamos a ayudar al inmigrante que está en el exterior, cuando nos estamos peleando constantemente con los países que son en una u otra forma socios económicos de nosotros. Por ejemplo, si sabemos que el 45-50% de la producción nacional o de la exportación nacional se va a los Estados Unidos, ¿por qué vamos a pelearnos con la persona que nos está ayudando a salir adelante? O sea, directa o indirectamente. Yo no digo que se venda la patria, o sea, eso también hay que aclarar, no sea alguien que diga eso, este señor quiere vender la patria, no. Pero uno sí tiene que tener algo de coherencia, de mantener contento de cierta forma al cliente, por ejemplo. Y uno tiene que ser lo suficientemente inteligente para, aunque exista conflicto, hay que saber llevar ese conflicto de tal manera que se solucione y se siga manteniendo la misma relación de cordialidad. Y eso no pasa en Ecuador. Por ejemplo, usted dice, nosotros estamos, los ecuatorianos pedimos. Y es verdad. Y si no me equivoco, a comienzo de mes o a mediados del mes pasado, hice escuchar sobre la fórmula del pobre, lo que piensa el pobre. ¿Se acuerda que era quién era el responsable de todo?
Pero exactamente, Luis, pero ese es el punto, o sea, la dependencia que nosotros creamos, pero no es solamente por parte del pueblo, sino es por parte de los gobernantes. ¿Por qué razón? Porque nosotros como hemos manifestado y pusimos el ejemplo el otro día, mejor dicho, no puse yo el ejemplo, sino la información de su amigo ha dejado sorprendido a más de una persona, ¿no es cierto? ¿Por qué razón? Porque pensar que Ecuador, a través de la banana, hace el vino chileno, es algo que he contado a una cantidad de personas y todavía no lo creen. Pensar que nosotros enviamos bananas para Chile, allá lo procesan, lo hacen alcohol y termina viniendo para los diferentes países como vino chileno, es algo que cuesta trabajo creerlo. Entonces, imagínense los recursos que se tiene en base a todos los productos que hay en el Ecuador, quitaría esa dependencia. Póngase usted a pensar acá mismo, ¿no? Y con todo respeto, las ayudas son excelentes, pero la dependencia es lo malo. La ayuda es perfecta cuando se necesita y cuando encamina al desarrollo de las personas, ¿no? Pero cuando crea una dependencia, como decía esta persona, solo aprenden a pedir y a pedir porque justamente crean ese tipo de dependencia. Pero si fuera al contrario, ¿no es cierto? Que póngase que presenten un buen proyecto, la gente ya no se va a acercar para pedir, sino se va a presentar para aportar. ¿Por qué? Porque hay un proyecto que masifica a todos los grupos de ecuatorianos, donde que dicen, ¿sabe qué? Aquí tenemos un pequeño ejemplo, un puente que se va a construir para conectar a un pueblo con otro. Eso va a costar 50 centavos a cada carro que pase. Entonces, si ustedes ponen el dinero, se construye el puente, ustedes van a ser propietarios por el resto de la vida de ese puente, porque seguirán dándole mantenimiento, tendrán que hacer otro puente, pero todos los que sean ecuatorianos y pongan ese dinero para construir ese puente, será indefinidamente por ustedes. Los mismos compatriotas que están allá fueran los primeros en invertir. Un puente teniendo, o sea, dividiendo en acciones para que pueda la gente comprarlo. Exacto. Entonces, ese tipo de función quitaría esa dependencia. Entonces, hay mucha gente que busca solo la forma de insultar, la forma de criticar, que en un aspecto pues están en su derecho. O sea, es una democracia, todo el mundo tiene derecho a opinar, bueno o malo, después de que no las críticas no sean falsas y los insultos no lleguen a los extremos, ¿no? Pero, ¿qué es el tipo de proposición que están poniendo para dejar esa dependencia en cuanto a nuestra comunidad, especialmente a la comunidad ecuatoriana? Entonces, esa es la parte que yo digo es bueno o es malo, ¿no? Porque será bueno para la gente que minusválida, para la gente que no tiene otra forma ni otro método de subsistir, o sea, una dependencia positiva, porque está ayudando a gente que no tiene la posibilidad ni tiene los recursos, o a la gente de la tercera edad, a niños con deficiencias, cosas de este tipo, personas que están sufriendo estos tipos de males, creo que es muy importante, ¿no? Esta dependencia. Pero para personas que pueden ser 100% productivas, o sea, lo que hay que buscar es métodos y formas en cuales encaminar proyectos que ayuden a que los recursos que cada una de las personas tiene llegue a un destino donde que sea completamente productivo, no solamente para la persona que invierte, sino también para el país, porque a través de eso va a haber muchas fuentes de trabajo, a través de eso se va a pagar impuestos, a través de eso, increíblemente un estudio que se ha hecho dice que cada vez que una persona que vive fuera de su país y invierte en su país, por lo regular el dinero se queda en ese lugar. Entonces quiere decir que las divisas que entran a nuestro país terminan quedándose ahí y sirviendo de sustento para muchos compatriotas ecuatorianos. No sé qué piensa en esa parte, Luis. No, en eso tiene razón, Milton, y justamente es la mejor forma. Yo, por ejemplo, yo soy amante y pienso que para un país en desarrollo y en camino de desarrollo como el nuestro aparentemente, yo soy de la idea de la inversión mixta, o sea, la inversión donde vengan las personas si no tienen dinero, presentar las ideas de un proyecto y el Estado subsidiar eso con un préstamo para retorno, porque tampoco podemos entregar el dinero. No. Y es más, algo de cuenta que cuando recién comenzó este gobierno, que eso fue en el 2006, si no me equivoco, Ajá. comenzaron a motivar mucho a los intelectuales, más aún
no rinde y comienza a notarse, el profesor guía comienza a notar que el niño puede dar más, el sistema de progresión académica automáticamente lo impulsa para el siguiente año superior sin necesidad de que lo haya terminado. O sea, por ejemplo, si está en segundo grado, vamos a poner pues, segundo grado y digamos que en el primer trimestre el profesor ve que el conocimiento del niño es mucho más avanzado de ese nivel, pues automáticamente con el sistema lo bota a tercer grado. Y así funcionaba. Pero lamentablemente el que me dio la idea, pues que es máster de matemáticas, que me equivoco, pues el grito, y me dio una buena persona, no digo que no es mala, pero tampoco manejaba muy bien el sistema, pero ya lo había vendido. En tanto, yo como profesor del área, pues tuve que adaptarme mucho para poder trabajar con el sistema de los subiría, ya que ellos se mantienen a un sistema de aplicación de la mente, de la memoria. Entonces ellos utilizan gráficos geométricos para poder proyectar el pensamiento, ¿no? Y entre ellos los famosos mentepactos, algunos, todos, pocos y ninguno. Entonces viene, yo pienso que es un sistema muy bueno para desarrollar el pensamiento, pero hasta ahí no más. Pero como vendieron la idea, quisieron involucrar a tal punto de que llegó un momento que se saturó, o sea, chocó porque no iba con la realidad. Creo que algunos de los chicos que eran buenos estudiantes, bueno, lograron aprovechar del sistema, otros también tenían problemas de la universidad. Y eso lo sé porque recuerdo que como yo retomé idiomas en la Universidad Católica, tuve la suerte de compartir aulas con algunos alumnos, exalumnos míos, y notaba la deficiencia de los chicos en lo que es el conocimiento. Entonces dije, Dios mío, ¿qué es lo que estamos haciendo? Y no solamente la cuestión de la fuerza aérea, porque como digo, en el desarrollo del pensamiento yo creo que es el más apropiado, pero para otras cosas no. Pero no solamente ha habido esta situación de los subirías, recuerden que también se habló del asunto europeo, que es el constructivismo. No se terminó de aprender bien el constructivismo y fuimos al constructivismo del constructivismo en el sistema pedagógico. Aparte de eso, hubo un sistema que a mí me gustó muchísimo, fue el chileno, que es el famoso sistema pedagógico de paradigmas, que verdaderamente no se lo dejó desarrollar. Como yo le dije una vez a Gastón Gallardo, que había presentado algo de estudio, yo le dije, mira hermano, pero tienes que defender la pedagogía, no puedes hablar de un año ni dos, tú tienes que hablar mínimo un ciclo de comienzo de 6 años, para ver verdaderamente si un resultado pedagógico que has aplicado a los estudiantes, porque si vas a un solo año, pues verdaderamente va a haber muchos vacíos. Y él utilizó justamente en una conversación que yo estaba siguiendo y utilizó mis palabras, que me sentí muy halagado, porque verdaderamente no solamente me oyó, sino que me escuchó. Y bueno, yo dije, este gobierno va a ir adelante, lo va a apoyar de esa forma de recuperar, pero no, lamentablemente se quedó en medio camino. Por eso yo a veces le he dicho a usted, bueno, no sé qué pasó con este gobierno. Arrancó bien, había muchas ideas buenas, que tanto que yo sí llegué a arrepentirme, pero no por haber votado por Correa, porque yo nunca voté por él. Me dejo llevar a veces mucho de mi instinto, y mi instinto me dijo que no era la persona más apropiada para ser presidente del país. Y creo que no me he equivocado. Y por tanto, yo nunca he ingresado, pues, y siendo un economista, un PH, miren que lo dije bien, alguien me dijo una vez, te dijiste HP, no, PH. Yo nunca sé sabía en esto. Dije, bueno, lo van a hacer bien, pero al siguiente año, los 2 años, comenzaron a salir los famosos líderes izquierdistas que le ayudaron a llegar a la presidencia de Correa. Las cosas como comenzaron a cambiar, o sea, en algún lado del camino que habían trazado, pues hubo un desvío y lo cogieron. Y para mí esa izquierda infantilista, como le dice ahora el señor presidente a este grupo, para mí ellos eran verdaderamente lo que tenían la idea de lo que ellos le llaman la revolución. No creo que el socialismo siglo XXI, yo creo que ese fue el cambio, ¿no? Cuando vino la idea de la revolución social, con todo lo que el grupo de ruptura de los 25, pues este señor Acosta, el otro que fue ministro, creo que es apellido Gallardo, se me fue el nombre de este ministro. Bueno, todos ellos tenían esa mentalidad de buen vivir, pero yo creo que en
un momento se desconectó de ese índice al famoso socialismo siglo XXI de Chávez. Entonces ahí comenzó a empeorar este asunto del ¿cómo se llama?, del depender del Estado en todo. O sea, porque se volvió una especie de paternalismo y de subsidio de tal punto y de tal grado que comenzaba a encontrar una cantidad de dinero, pero sin verdaderamente ver un plan para recuperar esa inversión. Porque así mismo como se da un subsidio, yo pienso que debe de haber el plan de que se da ese dinero, o debe haber alguna forma para que ese dinero se active, primero se active en el mercado, y segundo que retorne al emisor, y en este caso es el Estado. Y eso, claro, es a través de impuestos. Ellos siguen acabando haciendo impuestos, pero un impuesto que están acabando con lo que producen, pero mientras tanto hay un gran número de ciudadanos que no están produciendo absolutamente nada y se están consumiendo. Y aparte los famosos chacales, yo digo, chacales que rodean siempre a los candidatos y a los presidentes y todo eso, han demostrado que hay grandes problemas de corrupción donde se han llevado el dinero como si fuera una feria. Bueno, pero no sé si, Luis, o sea, también ese es otro punto a tocar, ¿no? Es bien difícil, es bien complejo y hay mucho que trabajar sobre eso, sobre la dependencia, ¿no? El hecho de que muchos compatriotas pidan ciertas ayudas y no se abra fuentes de inversión, no se ponga proyectos para que haya un dinamismo en cuanto a la capacidad económica que tienen acá, y tenemos acá los ecuatorianos que vivimos de esta parte del mundo, para invertir en nuestro país, cuando mejor se está trayendo programas acá, que obviamente la gente comienza a tomar ese mismo círculo vicioso, ¿no? De llegar al sitio a pedir y a pedir y a pedir, y hay otras personas que lo único que sirven es para, como dicen aquí, para hacer coro, ¿no? Cuando usted ve a la iglesia y hay muchos cantantes, le están haciendo coro al cantante principal. Entonces esa es la parte, porque cuando toca entrevistarles, muchos de ellos no saben qué significa ese letrero, muchos de ellos no saben ni siquiera por qué están ahí. Entonces es solamente una idea de llegar a ese sitio, hacerse presente y decir, bueno, no se olviden, yo estuve colaborando con ustedes, por si acaso haya un trabajo, por si acaso se presente algo, y que se ha visto que esto se ha venido dando con el tiempo. No quiero ser solamente crítico, pero la culpa de esto es también la parte segunda, ¿no?, de lo que tendríamos que tratar para poder ir avanzando un poquito en los temas, y es la segunda, los líderes, ¿no es cierto? Inclusive los líderes en nuestro país, que con el pasar de los tiempos demuestran sus verdaderas intenciones. Le comento para tener una idea de lo que estamos tratando. Cuando era muy joven, y eso ya es hace mucho tiempo, y espero que las personas que me estén escuchando no me recuerden mi edad, así es que hace mucho tiempo me recuerdo que en la esquina de mi barrio había un muchacho que ya estaba para graduarse de abogado, ¿no? Y le comentaba a él, le decía, oye, pero tú ya estás para graduarte, ¿por qué no trabajas para que le ayudes a tu mamá? Y el tipo decía, no, yo tengo que servir a mi pueblo, a mi gente. Dice, yo jamás voy a decepcionar a las clases marginadas, jamás voy a estar con el proletariado y cosas así. Pero recordemos que la mamá vendía carbón en la plaza. La pobre señora tenía que levantarse a las 4 o 5 de la mañana para preparar todo lo que tenía que cargar en una canasta, que era la forma en la que le estaba dando el estudio a este ciudadano. Y de encima de eso tenía que cocinarle, lavarle la ropa, plancharle, para que éste se dé el lujo de decir que él va a trabajar por las clases marginadas, cuando la madre era la primera clase marginada y que necesitaba la ayuda de estas personas. Entonces, ¿por qué traigo a colación esta historia? Porque muchos líderes son así. Líderes que salen del pueblo, que se arrancan las camisas, que dice, yo jamás voy a olvidar de dónde salgo. Y podemos darnos cuenta que muchos de esos líderes, a lo menos indígenas, ya botan el poncho, mientras el presidente quiere ponerse las camisas de los bordados indígenas. Muchos indígenas quieren botar su traje y ponerse ya solamente terno. Y con esto quiero recordarles que esos falsos líderes son los que llevan al caos al país.
Me recuerdo una gran anécdota de Mahatma Gandhi, creo que lo pronuncié bien en esta ocasión. Él fue a estudiar en Inglaterra. Cuando regresó de Inglaterra, lo que me queda claro de la historia de él es que él venía con un traje inglés, un sombrero de copa y zapatos de charol. Y cuando llega a la India y se encuentra que toda esa pobreza, toda esa miseria de la India, pero ¿por qué pasaba eso? Por la dependencia que tenían en la compra de productos ingleses o extranjeros. Entonces la gente antiguamente elaboraba sus propias prendas, trabajaba para esforzarse y hacer las prendas que necesitaban para su familia. Claro, en estos tiempos modernos ya sería un extremo. Pero si usted vio la película o leyó el libro de Gandhi, usted puede darse cuenta que lo primero que hizo él fue sacarse su vestimenta inglés y ponerse su atuendo hindú. ¿Por qué razón? Porque comenzó él a hilar, a coger la lana y a preparar su propio hilo que después iba a ser confeccionado su vestimenta. Eso dio una muestra de ser un gran líder, demostrando que en el lugar de los hechos tenía que hacer los cambios para que el pueblo también entienda cuál es el significado de ser un líder. Pero muchos de estos líderes quieren estar cómodos, comiendo bien, haciendo muchos viáticos y no trabajando por la supuesta función en la que están desempeñándose. Y puedo ver también que muchos profesionales gritan y hablan y gente que no sean profesionales, pero que están en esta lucha y protestan por todo. Pero ¿cuál es el aporte que están haciendo? ¿Solamente protestar? ¿Cuáles son las soluciones que están poniendo? Gritar y estorbar. O sea, yo no veo en dónde está la solución con tipos de líderes así, o otros líderes que se aprovechan de la circunstancia en la que están pasando y hacen como el famoso programa de polo vaquerizo, ¿no? Echan 20 llaves dentro de un frasco, encuentra la llave, abre la puerta y agarra lo que puedes. ¿Qué piensa usted de eso, Luis? No, sí, así es. Bueno, pero antes de continuar con lo que usted está diciendo, a ver si concluye algo a donde yo iba, de un ejemplo que pasó aquí con Obama, y que mucha gente lo criticó. O sea, ese es otro punto que también sería bueno tratar. O sea, porque una cosa es hacer crítica constructiva y otra vez hacer crítica simplemente porque quiere hacerse la crítica o quiere hacerse el daño. Yo creo que Radio Latina, y en este caso los que tomamos parte de Radio Latina, tratamos de ser lo más críticos posible, pero tratar de dar una solución, no solamente criticar por criticar. Entonces, Obama con el asunto de estas famosas multinacionales factorías de vehículos, usted sabe que comenzaron a cerrar y eso significaba por cada factoría. Recuerdo que en Norfolk cerraron una que eso representaba 4.000 empleos cerrados, ¿no? Y eso multiplique por 4 personas mínimo que estén por cada trabajador, porque recuerden que son familias, estamos hablando de 4.000 familias, y eso por 4 estamos hablando de 120.000 personas que se iban a quedar sin trabajo. Entonces, el presidente Obama pues dijo, hagamos el préstamo, o sea, solventamos su crisis dándole dinero. Entonces mucha gente criticó, y bueno, Obama y el Congreso criticó de que los gerentes que fueran en jet privado a tratar sobre ese asunto. Yo creo que fue muy bueno el reloj de oreja que le dieron, hicieron regresar y regresar conduciendo y buscando una forma más económica, ¿no? Pero mucha gente lo criticó y generalmente salió un partido donde digo, bueno, es que va a comenzar a gastarse el dinero del gobierno ayudando a esta gente que ha malversado sus ingresos, ¿no? Pero no se dieron cuenta en esta crítica el otro lado de la moneda. Pongamos, si salen esas más personas, digamos que realmente salen 4.000 personas más, el gobierno aquí en Estados Unidos tiene un programa donde dan un subsidio a los trabajadores por el tiempo que no están trabajando. Y eso significa que desembolsan fuerte cantidad de dinero no retornables. Pero en cambio, al ver ayudado a que la industria se mantenga, primero préstamo, no regalo de dinero. O sea, ese es un punto importantísimo que tenemos que ver. No fue que vino y tome dinero a Reyes y no importa, no me lo devuelvas. No, tiene que devolverlo. Y si no lo regalas, pues se vende la compañía. Entonces, ¿qué sucedió con esto? Se mantuvo el trabajo de las personas, se mantuvo el ingreso de las familias y a fin de año se mantuvo el ingreso del Estado a través de los impuestos, porque la gente está generando y por lo tanto está pagando también el impuesto del dinero que genera.
Entonces ahí hubo un doble beneficio. Primero, no se, triple se podría decir, primero no se tuvo que pagar esa bonificación por pérdida de trabajo. Segundo, se sigue recibiendo capital con los impuestos y la parte más importante, que ya cuando la empresa está bien, que por cierto está mucho mejor y uno de los índices de la economía aquí indican que el mercado automotriz ha sido uno de los más altos en estos últimos años, devolvieron o están devolviendo el préstamo al Estado. Entonces no ha habido ninguna pérdida, ha habido mejor un beneficio. Entonces eso es lo que la gente, los líderes deben de ser, no solamente criticar por criticar, solamente porque quiero hacer bulla y aquí estoy, mira, me tomen la foto, no. Tiene que ser una crítica analítica, o sea, donde vean los dos lados de la moneda, no solamente el que la una. Por ejemplo, algo que usted mencionaba en este momento y tocando las últimas palabras suyas sobre esta persona de que quería ayudar al pueblo y mientras tanto la madre se sacaba el aire trabajando para él. Me hizo acordar de una parte bíblica, o sea, que dice, haga a tu prójimo como a ti mismo. Entonces mucha gente dice, ay, es que tengo que amarle a mí, pero no ven el fondo verdadero de esa frase cuando dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Primero dicen el prójimo, o sea, ven a un vecino, ven a cualquier persona que ni siquiera conoce y ese es el prójimo, ¿verdad? Es uno de los tantos prójimos que se tienen. Y el otro dice, bueno, entonces voy a ayudarlo a él. Pero primero tienes que amarte a ti mismo. Entonces dice, bueno, ¿cómo hago? Como a mí mismo. ¿Cómo es que me amo? ¿Me gusta vivir bien? Sí, me gusta trabajar, sí. Entonces, si estas son las cosas que a mí me gusta, que yo hago, pues tengo que enseñar al prójimo a hacer lo mismo. Pero no, o sea, no solamente venir y darle dinero y que esté feliz y una palmadita y he hecho mi obra buena del día. Aparte de eso, el prójimo no solamente es el vecino, no es la persona que no conoce, también son la gente que está contigo, tus hijos, tu esposa, tu madre, tus hermanos, aunque a veces los hermanos no se merecen, porque también hay hermanos y hermanos, ¿no? Y eso lo digo porque lo he vivido en carne propia, pero eso nos olvidamos, o sea, y nos dedicamos a tratar de ayudar al mundo y medio mundo, pero nos olvidamos de lo más elemental, ayudar a nosotros mismos. Entonces el pueblo tiene que aprender esa situación y que no es solamente de pedir por pedir, hay que saber pedir. Por ejemplo, yo pido algo al gobierno y hace tiempo estoy que sigo pidiendo y lo hago fuertemente, que el gobierno tiene que estar en la política estable, no ir de tumbo en tumbo y cambiar las cosas como lo hacen ahora, inseguridad jurídica en el país terrible, donde prácticamente las personas que tienen poder en el sistema judicial, que no es de ahora, eso también aclaremos, no es de ahora, eso ha sido siempre, aunque ahora es más descarado, o sea, ahorita es más descarado el asunto, prácticamente porque desde la sabatina se ordena todo, antes nunca se veía eso, desde que la sabatina metían preso a fulano, que vuelve a hacerle un juicio, o sea, eso no se veía, ahora ya se ve. Entonces, como dice, alguna vez a control remoto. No, yo no entro a la corte, pero sí desde la televisión estoy quedando orden a quién tiene que meter preso y a quién soltar. Esa tampoco es una garantía para un inversionista. Dice, yo voy allá y de pronto a este presidente le da la gana de meterme preso porque no... Pero, Luis, una cosa, mire. Luis, nosotros prácticamente los ecuatorianos, después de lo que conversamos con sus amigos, después de lo que hemos conversado con tanta gente, ¿usted cree que realmente nosotros necesitamos tanta inversión extranjera sabiendo que hay cualquier cantidad, casi 3 millones de ecuatorianos viviendo fuera del país, que por lo menos 1 millón pudieran ser potenciales inversionistas? O sea, entonces, yo creo que eso... Exacto. Y la gente que está aquí, así como usted y como yo, tenemos que cuidar familias fuera del país también. Sí, no, en eso estoy claro, pero la situación es esto. Usted, si a usted le dijeran, Luis, sabe que tenemos aquí una carretera que va a costar, qué sé yo, 50 millones de dólares y está pasando por todos los medios de comunicación, el gobierno ecuatoriano se ha empeñado en buscar inversionistas ecuatorianos de cualquier cantidad de dinero. Como un ejemplo, 50 millones de dólares vale 100 kilómetros de carretera y estos 100 kilómetros de carretera se va a cobrar un peaje de 30 centavos.
con los cálculos que hacen de la cantidad de carros que transitan por ahí, se van a pagar esto en 5 años, pero vamos a darles una gran oportunidad que ese tramo de carretera queda de tiempo indefinido si es que ustedes lo siguen dando el mantenimiento y seguirán cobrando los 30 centavos o se incrementará de acuerdo a la inflación. ¿Usted no cree que los mismos coterráneos, más los que vivimos fuera, si esto está bien organizado, invertirían? Ahí tocó un punto muy interesante, bueno, organizado. Y otra parte de que eso tenga la confianza suficiente. O sea, lamentablemente aquí vamos a la parte del gobierno. O sea, el gobierno no da las garantías suficientes para que yo digo inversión extranjera porque aunque somos ecuatorianos, igual la producción de dinero que se va a inyectar al país no sale del mismo país sino de afuera, de otros países. Entonces, si no hay esa garantía de confiabilidad, ¿usted cree que usted o yo vamos a invertir? Por ejemplo, digamos una cosa, el día de mañana sale este gobierno ofreciéndonos acciones de un proyecto así. Usted dígame, ¿usted no pensaría 2 o 3 veces antes de invertir el dinero con ellos? Al menos yo sí lo haría, les cuento que yo sí lo haría. Sí, no, definitivamente. Al día siguiente habla otra, entonces es difícil recoger el dinero que uno necesita para mantener a su familia, que también sabe que si solamente se la tiene guardada en algún momento que no va a generar una cosa, hay que invertirlo. Pero imagínense, son 50 millones de dólares, ¿no es cierto? Allí en el Ecuador, potencialmente capaces de invertir, supongo que debe haber por lo menos siquiera unos 2 millones de ecuatorianos. Más póngale 1 millón acá, son 3 millones. Estamos hablando que 3 millones de ecuatorianos con una carretera que vale 50 millones de dólares, no es pues una gran cantidad la que se tiene que invertir, pero en la parte en lo que usted tiene razón, ¿cómo confiar? Ese es el lugar donde que tienen que aparecer estos líderes que cuando quieren acusar a alguien, cuando que quieren decir las cosas, pero no dicen las cosas por su nombre, ni tampoco buscan las soluciones. O sea, ¿dónde están las soluciones que ponen? Porque son líderes falsos. Son líderes del momento, son líderes que son buenos para presentarse en los cócteles, para andar de terno, para tomarse la foto, para estar en la fila de la comida y hacer su círculo social, pero no son líderes realmente para defender al pueblo. Entonces, eso es lo que hay que buscar, la forma de identificar a los verdaderos líderes, para apoyarles y para decirles, miren, aquí estamos presentes para todo lo que se necesite. Y creo que en esa parte, combinado el primer tema con el segundo tema, pudiéramos trabajar excelentemente bien, y creo que usted y muchas personas que vieran este tipo de gente al frente no dudarían en invertir, porque todo tiene un principio. No vamos a invertir 20, ni 30, ni 50 millones, pero me imagino que si somos 2 o 3 millones de ecuatorianos que estamos dispuestos a invertir unos $10 cada uno, podemos demostrar que un proyecto de 20 millones de dólares puede tener éxito. Entonces, a través de esos líderes, demostrando que hay una transparencia, que no es un oportunismo para que busquen puestos claves para la familia, ni que tampoco están cogiendo contratos donde que por debajo de la mesa les están dando dinero para que en realidad esos contratos vayan para estas personas. Entonces, ahí comenzaremos a tener un mejor despertar para todo lo que es esto de las inversiones. O sea, esa es la parte donde que no me cansaré de decir, porque es la única forma real en la que no solamente el Ecuador, sino todos los países de Latinoamérica comiencen a tener éxito en su vida social y económica, ¿no? Política, porque caso contrario, nosotros vamos a seguir con el mismo lastre, arrastrando gente corrupta donde que no se puede trabajar, ¿no? Sino se trabaja al principio bien y después comienzan todos esos desvanes que estamos enseñados a ver por diferentes etapas de la vida que hemos pasado, ¿no? Pero el cambio se tiene que dar a través de los medios de comunicación, a través de los verdaderos líderes, no gente que se pone en el Facebook y que se pone a insultar, que se pone a hablar, porque sin fundamentos, sin opciones de cambio, ¿qué es lo que se puede esperar de esta gente? Que cuando se le invita a un cóctel son los primeros en llegar con el traje nuevo y de gala.
pero la verdadera gente que trabaja, la verdadera gente que se esfuerza y que demuestra día a día tener grandes logros, es visto mejor con indiferencia como gente que no puede aportar. No sé si en eso coincidimos. No, sí, estamos de acuerdo en eso, bueno, y es algo más que le voy a contar, la empresa privada en Ecuador, lo que estamos hablando no es nuevo, bueno, o sea, eso ya se ha dado en Ecuador, no sé si tú viste el hotel Sheraton, no sé si la pronunciación está bien, Sheraton, el nombre, que queda justamente cerca del aeropuerto, a ver, no, perdón, no es el aeropuerto, es por la, a ver, cerca no, sí, cerca del aeropuerto, en la avenida esa transversal que abrieron del Mall del Sol, que prácticamente diagonal al Mall del Sol en Guayaquil. Ese edificio lo construyeron prácticamente con inversionistas, o sea, recuerdo que acción la vendieron en $3,000. O sea, hicieron el proyecto, pusieron la maqueta y justamente la vendían en el Mall del Sol. Yo les cuento porque estuve a punto de comprar dos de esas, pero después dije, no, necesito tiempo para invertir y no compré. Pero me acuerdo porque estuve hablando y costaba $3,000 cada acción y con eso iba, con el dinero que estaban vendiendo estas acciones, era la construcción y finalmente construyeron el hotel. O sea, no es algo nuevo. Claro que aquí el precio era también exagerado. Estamos hablando de eso por el 2002, si no me equivoco. Y verdaderamente $3,000, o sea, es solamente para los pelucones, como dice Correa. O sea, la gente que tiene dinero de 10, 15, 20, no sé. Y construyeron el hotel. O sea, no es algo nuevo. Es algo que se puede hacer, ya lo han hecho. Y si otros lo han hecho, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo? La cuestión es que verdaderamente, primero que se quiera hacer, no se tenga la voluntad. Y segundo, también es ser conscientes, o sea, tampoco poner acciones tan altas, especialmente el gobierno ecuatoriano podría comprar. O sea, yo no creo que una persona a veces se gasta $50, $60 en una borrachera de un día o de 2 días, no vaya a coger y invertir esos $50 o $60 o $100 después con una acción. En total somos 14 millones de ecuatorianos, entonces multipliquemos esos 14 millones de ecuatorianos digamos, los $100. Entonces, ¿cuánto dinero vamos a tener y cuántas cosas haríamos sin necesidad de estar solamente pidiendo, o sea, que nos den agua potable, que nos den esto, que aquello, lo que más necesitamos, y el país sería otro. Y no se puede ser todo resuelto. Eso depende de nosotros. O sea, bueno, del gobierno también. La parte del gobierno es, ya una vez elegido, de la confiabilidad suficiente para que la persona tenga esa voluntad de poner el dinero a funcionar conjunto con el plan del gobierno. Pero mientras el gobierno siga demostrando la situación de ahora, esa falta de credibilidad de la persona que está liderando, ¿no? Que al menos en lo personal, yo no creo que como hermano no vaya a haber sabido de que el hermano tenía contratos en el gobierno. No creo que como primo no haya sabido de que el primo no era graduado, ¿no? Y yo creo que como amigo del señor Patiño, que por más amistad que vea, si pasa algo como la narcovalija, o sea, lamentablemente él no puede decirlo, pero él es el líder, es la cabeza de esa oficina. Pues yo como presidente le cuento algo, yo machoteo, si no me tiene a los culpables y hasta el día de una suma quienes metieron la droga en la valija, solamente se lavan la mano diciendo que están capturados los traficantes en Italia. Entonces yo lamentablemente, aunque sea mi amigo, sea mi hermano, sea mi pariente, lo que sea, yo tengo que cortar esa cabeza, porque el que me está sirviendo ahí para manejar todas las situaciones no puede controlar una situación esta tan grave para la imagen del país, que pone en una mala situación a todos los ciudadanos ecuatorianos, no solamente a los que están dentro y fuera, sino a todos en general. Les corto la cabeza, pues, ¿no? Y te fuiste, lo siento mucho, o sea, es mi amigo, me ha ayudado todo eso, pero no puedo dejar pasar esto porque no solamente me afecta a mí, afecta a toda la nación. Pero cambio no, lo que hace es reubicarle en un sitio y por último remata diciendo a los sufridores, así les duele a los sufridores. O sea, para él el poner
en el país significa que solamente los sufridores son y somos, yo soy uno de los que me quejo de esa situación, no tenemos la razón. O sea, yo creo que ahí también es esa falla, o sea, y volvemos a ver la confiabilidad. Un gobierno no puede, ¿cómo se llama?, botar a un tacho de basura esa credibilidad que necesita, tanto dentro del país como fuera del país. Podemos arrancar diciendo que el crimen, los crímenes y la situación delincuencial del país es solamente imaginación de los medios de comunicación, que a ellos se les ocurre solamente por el periódico, y mientras tanto las estadísticas de la Politécnica y todo lo demás significa que, bueno, ahorita no he revisado, tendría que revisar nuevamente, pero en esa época... Oiga, pero Luis, una cosa. A lo mejor de las personas que nos están escuchando pueden pensar que nosotros estamos en contra del presidente Correa, y entonces eso quiero quedar en claro. No estamos ni en contra ni en favor. O sea, lo que estamos es tratando de ser lo más objetivos en lo que se está informando. Es más, que puedo adelantarles que el día de ayer noche estuve conversando con el señor cónsul para ver si desarrollamos un programa en el consulado de Manhattan para hacerle una tribuna para el pueblo. O sea, no queremos saber en qué partido político está, no queremos saber cuál es su ideología o cuál es su religión, sexo, nada, absolutamente nada. Lo que queremos es que lleguen personas con proyectos, con verdaderos temas de conversación, como lo estamos haciendo aquí. O sea, no insultos, más propuestas. Explicarle un ratito esta situación, bueno, las personas que me escuchan, porque sí, tienes toda razón. Bueno, en primer lugar, yo reconozco que yo voto por Correa, y no pienso que él esté estado preparado para ser presidente. Digo, es una persona muy educada, en un PH y todas las situaciones, pero eso no significa que haya estado preparado. Ahora bien, ¿por qué a veces me escucha como que soy enemigo a en primer lugar? No lo soy. Lamentablemente, o sea, hay muchas cosas que puedo reconocer, y ya lo he hecho a través de la radio, he felicitado a donde otras personas han criticado fuertemente, ¿no? Y a veces hasta me he repetido felicitarlos, porque siempre por debajo traen alguna situación política de beneficio, y entonces esa es la parte que a mí me molesta. Pero bueno, dejemos eso ahí y vamos a la parte donde a veces se parece que uno estuviera en contra, pero no es así. Lamentablemente, por cada 100 cosas buenas que uno puede hacer, ¿ya? Y me incluyo, uno puede ser una persona maravillosa, hace 100 obras buenas en todas las situaciones, pero una mala que uno haga es la que más se nota, y lamentablemente eso es lo que pasa aquí. Y este conjunto de situaciones, estamos hablando de imagen de un país, entonces hay que hablar fuertemente, no fuertemente, sino hablar claramente y tocar frontalmente ese tema, ¿no? Entonces sí, a veces parece que uno fuera oposición, pero no, yo por ejemplo, yo aplaudiría y como hago muchas cosas que hace el gobierno. Y cuando a mí me preguntan, y lo mismo cuando hice la entrevista a Carlos Andrés, yo le pregunté a él, porque generalmente eso es lo que sucede. Dice, sí, solamente para estar criticando. Y a él le di 3 situaciones buenas, de que él piensa que son buenas del gobierno. Y no me dio 3, me dio 8. Pero así mismo, o sea, el último recalcó y dijo, Luis, pero nada de las cosas positivas que hay merece poner en sacrificio la democracia y los derechos humanos del pueblo. Entonces, en eso yo creo que la gente puede malinterpretar de esta situación, pero no es así. O sea, tenemos que ser claros y frontales. Si yo tengo que felicitarle, pedir disculpas al presidente, yo lo considero que yo 100% lo haré, y lo haré así fuertemente como cuando cuestiono estas situaciones que me parecen a mí más llevadas porque nos están afectando. Y para muestra un botón dice, felicité el asunto de las invasiones, cuando dijeron no más invasiones, comenzaron a trabajar. Yo sé que se ve inhumano el quitar un techo a una familia que de pronto ha dado de todo y ha vendido todo para tener 4 palos más puestos en un lugar. Pero también hay que ver que se hace un bien, porque este asunto de las invasiones ayuda también por el lado para que esta misma gente sea abusada, y aún así tenga una forma tan, ahora se voy a utilizar la palabra del presidente, que él no lo utilizó al comienzo, miserable de vida, o sea, porque no tener agua, el
el agua potable, no tener servicios básicos de higiene, no tener un policlínico o un centro de atención inmediata, ver que los niños se enferman con enfermedades que solamente muchas veces se podría decir, y yo sé que me van a criticar mucho por decir esto, en las peores situaciones de los africanos han vivido, o sea, como cuestiones de enfermedades a la piel por agua contaminada, entonces, estamos hablando de un país que tiene riqueza, o sea, un país que le ha entrado millones de dólares. Por ejemplo, Wellington, aquí el gobierno acusó al mundo de que no le ha ayudado por mantener el petróleo bajo tierra y por lo tanto ahora lo van a explotar. Pero por ejemplo no ha dicho que España ha dado más de 23 millones de dólares a comunidades, ayudando casi a 300.000 personas con el servicio de agua potable e higiene, servicios básicos de higiene. O sea, claro, no se lo dio el gobierno, pero invirtió a través de organizaciones sin fines de lucro, ¿no? Y dando buenos resultados. Entonces, ¿por qué no dice? Bueno, entonces vamos a tener que hacer un programa de denuncias. Y no creo solamente decir, no, es que no nos ayudan y por eso estamos haciendo lo de acá, que es destruir y desaparecer a un pueblo totalmente, porque el mundo no nos ha ayudado, pues es nuestra obligación como país y constitucionalmente, es el tipo de defender a los pueblos incomunicados. No sé qué piensa usted sobre esto, no sé si de pronto me estoy desviando mucho del tema. Sí, bueno, el tema es sumamente interesante, ¿me entiende? Lo que pasa es que en verdad sí nos estamos desviando un poco del tema, pero lo que usted dice tiene mucho de razón, o sea, no son cosas que se puede tapar el sol con un dedo, pero voy a dejar, esta vez no voy a opinar en esa parte porque también recuerde que tenemos al grupo de jóvenes alcohólicos de Queens y no hemos pasado al tercer tema, que es la comunidad latina tiene información para desarrollarse de una forma emprendedora en la ciudad de Nueva York. Yo puedo decir a través de los últimos asistencias que tengo de haberme ido a la ciudad. Bueno, aquí para las personas que están escuchando, nosotros vivimos en los suburbios, todo lo que es Brooklyn, Queens, el Bronx son los suburbios, la ciudad en realidad es Manhattan. Así que últimamente he estado, y ahí están los videos, en reuniones con diferentes líderes políticos, líderes sociales, donde que están demostrando claramente que la información para los latinoamericanos acá, para poder lograr un gran desarrollo industrialmente hablando y políticamente, no se ha dado. Recién nos comienzan a tomar en cuenta políticamente porque ya hay personas que han logrado pasar esa barrera del idioma, hay personas que han logrado pasar esa barrera de los negocios, ¿no? Entonces ya están en otro nivel y hay diferentes cámaras de comercio aquí hispanas. Ahora, cuán efectivas sean, esa es la parte en la que todavía me quedan las dudas. Lo que sí yo diría que se está dando los primeros pasos para que los latinoamericanos comencemos a integrarnos con todos los proyectos que tiene la ciudad. Puedo decirles que aquí en la ciudad de Nueva York se manejan millones de dólares en contratos para diferentes compañías. Lamentablemente esas grandes cantidades de millones de dólares no van en beneficio de la comunidad latina, que hemos trabajado duramente, y en el caso mío por más de 20 años, y no vemos a veces ciertos resultados que esperamos a largo tiempo, no a corto plazo, sino a largo plazo. Entonces, pero estando activo en la política y en todos estos tipos de eventos, a través de que manejo un medio de comunicación, he logrado tener un poco más de conocimiento. Entonces, podemos decir que muchas etnias aquí, no voy a enumerarlas, pero son personas que trabajan entre ellos y cogen los contratos. Entonces, grandes contratos de la ciudad, como vamos a poner de vivienda, de sanidad, de alcantarillado, de todos los servicios que ustedes se puedan imaginar, solamente lo coge un grupo de personas, no todos están ahí. Entonces, ¿cómo luchar a través de eso? Es buscar que líderes verdaderos den la información correcta para las personas que potencialmente pueden estar aptos para ya comenzar a trabajar, ¿no?
Entonces, esa es la parte en la que yo pienso que nosotros nos tenemos que ir preparando poco a poco, pero irnos preparando y ganando el espacio que nos merecemos a través de nuestras obras, a través de nuestro trabajo, y desechando a esos líderes falsos que a veces lo que único que hacen es buscar beneficio personal. Así es que eso es lo que les puedo decir. No sé y casi caemos en el mismo sitio, pero esto estamos hablando de aquí, la ciudad de Nueva York, para que tengan una idea. La ciudad de Nueva York tiene 500 millones de dólares para este próximo año para desarrollar microempresas y empresas para el servicio de todo esto que les estoy hablando, de alcantarillado, vaporable, sanitation, todo lo que ustedes se puedan imaginar de obras de infraestructura, más construcción de vivienda, escuelas y todas estas cosas para darles a las pequeñas industriales para que accedan a este tipo de contratos. Pero ¿cómo organizarnos? Eso es lo que se necesita en este mismo momento para ver ya resultados claros y concisos para que más adelante nosotros tengamos unas oportunidades en las cuales nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos encuentren la forma de ganarse un espacio en esta ciudad. No sé qué piensa de esto, Luis. No, sí, vi algunos de los videos, estaba siguiendo y es verdad, o sea, hay mucha información que parece que no nos ha llegado, incluyo, ¿no? Por ejemplo, para mí también es nuevo esto, y porque no solamente en Nueva York, es que cada estado y cada ciudad tiene un fondo parecido, que es simplemente para motivar, digamos, como estamos más entendidos y que ahora estuvo en moda en la campaña de los emprendedores, ayudar a los emprendedores. Es más, aún sé que, por ejemplo, hay ciertas ciudades motivan a estas empresas de mantenimiento de las rutas, donde están constantemente cortando el césped, limpiando la maleza. Entonces motivan a través de inversiones, préstamos no reembolsables, donde le dan cierta cantidad, ciertas millas para que ellos hagan este mantenimiento y por lo tanto generen plazas de empleo. Pero es verdad, lamentablemente son grupos pequeños los que logran esta información y de los que se benefician de la misma, y aparte pues explotan, vamos a decirlo, que explotan al latino, porque el latino en sí es un excelente trabajador. Somos personas bastante fuertes y que definitivamente no le tenemos que llevar al trabajo cuando nos toca agachar el lomo fuertemente. Y sí, sería bueno que comenzaran a haber líderes, pero verdaderamente líderes. Hay personas que se llaman líderes, pero definitivamente de líderes no tienen ni la más mínima idea de lo que están hablando. Y lo único que hacen es dañar la imagen de personas de pronto que no... No, y dañan la comunidad, diga, no solamente solamente a un grupo de personas, sino dañan a la comunidad porque crean una falsa imagen de lo que somos los latinos en este país, entonces, en esta ciudad, ¿no? Y eso es lo que hemos venido conversando con algunas personas, que hay que comenzar a trabajar en ese sentido y no dejar que estas personas sigan tomando las iniciativas, porque entonces lo que va a suceder es que dicen, así son los latinos, de esta índole, pero no somos todos, son un grupo reducido de... Nuestro compañero Molina, que siempre dice que es un líder de perfil bajo, pero eso tampoco ayuda, o sea, eso de que no, yo tengo que tener el perfil bajo, tenemos que ser un poco más frontales, tenemos que salir, sea de perfil bajo, de nada, de perfil nada, o absolutamente cero, pero si tienen la capacidad de salir al frente, para no dejar el camino libre a estos figuritas de la política, ¿no? Que entran a hacer bulla y todo eso, pero definitivamente que usted dice, bueno, sí, de verdad, no afecta solamente a ese grupo de líderes, sino a toda la comunidad, porque nuestra imagen es la que pone a la crítica, especialmente aquí en la anglosajón, ¿verdad? Así es, son de este tipo de cosas. Bueno, Luis, vamos a pasar con el grupo de jóvenes alcohólicos de Brooklyn, y también quisiera que usted en esta ocasión sea el que les entreviste, y les voy a presentar a uno de ellos. Es el que por este momento está haciendo de padrino, creo, ¿no? Porque él está constante, o es el que está delegado a asistir aquí a la radio con las personas que nos van a dar el testimonio. Así que voy a presentarle. Muy buenas noches, su nombre, por favor. Sí, muy buenas noches. Mi
Mi nombre es Fabián G. y yo soy pues un enfermo más pues del grupo de, pues yo vengo del